Muy buen día. El día de hoy aprenderemos sobre greetings, saludos, subject pronouns, pronombre personal, verb be, affirmative, negative and interrogative, que son las formas afirmativa, negativa e interrogativa del verbo be. Possessive adjectives, los adjetivos posesivos, singular and plural nouns, sustantivos singular y plural, demonstratives, los demostrativos. Empecemos. Greetings, formal and informal. Formal greetings, tales como good morning, good afternoon, good evening. Preguntas como how do you do, how are you, que tienen la misma equivalencia, expresan el cómo estás. Informal greetings, hello, hi. How are you doing? How have you been? How are things going? Estas preguntas expresan cómo estás, cómo has estado, cómo van las cosas. Formal responses, tales como good morning, good afternoon, good evening. Ahora, si es que me preguntan how are you, yo diré very well, thank you. Una pregunta informal sería how are you doing? Y una respuesta informal sería fine, thanks, and you, bien, gracias, ¿y tú? Great, thanks. Estupendo, gracias, es otra posible respuesta. Ahora, formal farewells. Ejemplo de estas, acá. It has been a pleasure. Goodbye. Ha sido un gusto, un placer. Adiós. Thank you for your time. Goodbye. Gracias por tu tiempo. Adiós. Informal farewells. I have to go now. Me tengo que ir ahora. I'll see you later. O también puede decirse I'll see you around. Bye. Ambas expresan la misma idea. Te veo luego. Adiós. Bien. Veamos la siguiente diapositiva. Subject pronouns. Los subject pronouns se emplean para reemplazar nombres, animales, países, cosas, sean singulares o plurales. Es así que tenemos el pronombre I. Vamos a aplicar. Pronombre I, la primera persona, pronombre he, la tercera persona singular él, she, que es el pronombre ella, sexo femenino, obviamente singular. Tenemos el pronombre we, que puede ser una, dos, muchas personas, pero yo también me encuentro involucrada. We, nosotros, nosotras. They es para todo lo plural, pero que no me incluya. Es decir, puede referirse a personas, animales, cosas, lugares, etc. Todo lo que sea plural, pero que no me incluya, ese es they. Ahora tenemos a you. You, que dependiendo del contexto, tomará una acepción de tú, usted o ustedes. It, que es para referirse a la unidad. Ahora, it puede emplearse para referirse a personas, sí, siempre y cuando no se manifieste que se conoce al género de la persona. Ejemplo, yo digo, the baby is okay, el bebé está bien. ¿Cómo reemplazaría la palabra the baby? Pues por el pronombre it. ¿Por qué? Porque no me dicen si es él o si es ella, no especifican si es niño o niña. Entonces el único pronombre que corresponde es it. Bien, veamos, aquí hay algunos ejemplos. María is 30 years old. Reemplazamos María por el pronombre she. Acá tenemos otro ejemplo. Lima is the capital of Peru. Si se percatan, vamos a reemplazar el nombre Lima por el pronombre it. Ok, siguiente diapositiva. En la siguiente, algunos ejercicios. La número 1 dice man. ¿La reemplazaría por qué pronombre? Por el pronombre he. Excelente.
La segunda, people. People significa personas, plural. Por lo tanto, corresponde el pronombre they. En la tercera, tenemos el caso de house. House, que significa casa. Por lo tanto, ¿qué pronombre corresponde? El pronombre it. En la cuarta, your son. Quiero que se fijen acá. Son. Hijo. Cuando se tenga este tipo de oraciones, your son, your brother, your teacher, lo que sea, el que manda no es este adjetivo posesivo. Esto se llama adjetivo posesivo, por si acaso. Sino, el que manda es este. ¿A qué me refiero cuando digo el que manda? Me refiero a que es ese sustantivo a quien uno se está refiriendo. Your son, tu hijo. ¿A quién me refiero? Al hijo. Por lo tanto, ¿qué pronombre corresponde para la palabra hijo? El pronombre he. Perfecto. Parents, papá, mamá, plural. ¿Qué pronombre corresponde? They. Excelente. Girl, chica. Está más que claro. El pronombre she. You and I, tú y yo. Como ya estoy incluida dentro de la oración, entonces el pronombre sería we. Tom and you. Aquí. Tom y tú. Tom y tú equivale a qué pronombre? Al pronombre you, ustedes. ¿Sí? Dog, perro. Ojo, el que menos me va a decir, ponle el pronombre he por ahí. Pero no. Lo que pasa es que los animales, como dog, cat, no está expresando el significado del género. Para que exprese el significado del género, el contexto me va a poder ayudar. O también, en su defecto, pues va el nombre del animal, ¿cierto? Bien, en este caso tenemos la palabra dog. El pronombre que corresponde es it. Women, mujeres. Cuando tenemos women, mujeres, nos referimos a plural. Y si es plural y no me incluye, exacto, es el pronombre they. Wife. Un hombre se casa con una mujer y ella se convierte en esposa. Wife. Corresponde el pronombre she. Perfecto. Tree. Árbol. Unidad. En este caso sería it. Perfecto. Si hubiesen sido trees, varios árboles, hubiera correspondido el pronombre they. ¿Ok? Hago esa aclaración. Glasses. Acá, en esta parte, quiero que se visualice bien. Tenemos a la palabra glass. Singular. Un ojo, un lente. Ahí equivale a un glass. Para el otro ojo necesito otro lente. Ambos, plural, glasses, lentes. ¿Ok? Rose and you. Rosa y tú. Rosa y tú. Entonces tenemos que es ustedes. You. Children. Niños. Plural. Corresponde el pronombre they. His pets. Sus mascotas. En este caso nosotros nos referimos a plural, ¿cierto? Mascotas. Entonces sería they. Tenemos el caso de my son is clever. Vamos a reemplazar esto de acá. Esta palabrita de acá. My son. My son sería reemplazado por el pronombre he. Bien. La número 2. My grandmother. Mi abuela. Acá vamos a resaltar grandmother. Mi abuela. Bien. Vemos que en este caso nos referimos a la abuela. Tercera persona singular ella. She. Corresponde el pronombre she, ¿cierto? The university students. Los estudiantes universitarios. Plural. Estudiantes. Me estoy refiriendo a los estudiantes. ¿Ok? Plural they. En la número 4. That restaurant is cheap. Me refiero a qué? Al restaurante. Excelente. Singular. Y hablamos de una cosa. El pronombre es it. La número 5 te dice these cats. Estos gatos. Plural. Correspondería el pronombre they. Excelente. Bien, acá tenemos las respuestas para que puedan practicar un poco más. ¿Sí? Ok. Vamos a ver la siguiente. Bien. Al verbo be
lo comparo mucho con el agua. ¿Por qué? Porque el agua tiene tres estados. El estado sólido, líquido y gaseoso, que va a depender del ambiente en el que esté para que adopte un estado. Bien, lo mismo le pasa al verbo be. Va a depender del ambiente en el que esté para adoptar ya sea su forma am, su forma is o su forma are. Ahora, la forma am, ¿ok? La forma am estará en el ambiente I. Por eso se dice I am. Solamente va con I. ¿Ok? Sin embargo, el estado are o la forma are va a estar con los plurales, que serían you, we, ¿ok? We, you y they, con los plurales. Ojo, ese you, así signifique tú o ustedes, va a trabajar con are. Y los singulares, como he, she e it, trabajarán ¿con quién? Trabajarán con el estado is. Ahora, seguramente la pregunta es, ¿para qué me sirve el verbo be? Bueno, hay un montón de verbos, ¿ok? Los verbos se van a dividir en dos grupos, verbos regulares e irregulares, de eso vamos a hablar más adelante, ¿ok? Pero dentro de todos esos verbos, hay un verbo bien particular, que es el verbo be. El verbo be, como decía, tiene usos. El verbo be tiene el uso de la edad, es decir, para referirse a edad solamente se usa el verbo be. Ocupaciones, nacionalidad, estado civil, ejemplo, dices que eres soltero, eres casado, eres viudo, etcétera, etcétera. ¿Okay? Para referirse al clima, para dar una característica. ¿A qué me refiero con característica? Es decir, yo digo, ella es alta, él es inteligente. Características, inteligente, alto. ¿Ok? No solamente para eso, también es para hablar de la ubicación. Es decir, yo estoy en CEPRE, yo estoy en la uni, ¿entendido? Para referirse ¿a qué? A la ubicación geográfica. ¿Sí? Esos son los usos del verbo be y recuerda, tiene tres estados, am, is, are, dependiendo del ambiente en el que se encuentre. ¿Ok? Sigamos. En esta diapositiva vamos a ver que la forma contraída del verbo be, ¿ok? Es bien sencillita. Por ejemplo, si yo tenía el caso de I am, pues I es una palabra, am es otra palabra, y la versión contraída de esta es I'm. Ahí solo tengo una palabra. ¿Para qué me sirve la contracción? La contracción hace que si yo tenía dos palabras como I am, estas dos se convierten en una. Al decir I'm, solo tengo una palabra. Es para que se conviertan esas dos en una palabrita. Las contraigo, las simplifico. ¿Ok? Yo tenía you are, bueno, pues ahora tengo your. Cuando está este de aquí que se llama contraction, la contracción, lo que sucede es que desaparece alguien, se elimina a alguien, ¿ok? En este caso, desapareció la letra A. Era his y ahora se convirtió en his. She's, she's. It is, it's. We are, we're. They are o you are, ¿ven? Todos se están contrayendo. Your, their y quedó la contracción. Siguiente diapositiva. En esta diapositiva vamos a ver la versión negativa. La versión negativa es la más sencilla de todas. Fíjate que para yo poder negar, solamente tengo que colocar esta palabrita de acá. Esta de aquí. Not. Y quedó. Punto. Se acabó. Solo le coloco la palabrita not después del verbo, que sería am, is o are. ¿Ok? Y listo, ya quedó la negación. Ahora, la versión contraída, hago una aclaración. I am not son tres palabras. Solo hay una forma de contraer eso. I'm not. No hay otra forma más. ¿Por qué hago la aclaración aquí? Lo que pasa es que mira acá.
You're not. Una, dos palabras, se contrajo. Pero también se puede expresar de esta forma, como you aren't. Quedó. Es decir, mira, tengo una palabra, dos palabras. Una palabra, dos palabras. Es exactamente lo mismo, es solamente que se está expresando de una forma diferente. Y lo mismo le va a pasar a lo siguiente. Mira acá. He's not, como he isn't. Bien, y lo mismo va a suceder con el resto, como es he's not, que es igual que decir he isn't. She's not, she isn't. It's not, it isn't. We're not, we aren't. You're not, you aren't. They're not, they aren't. ¿Ok? En la siguiente diapositiva tenemos a la versión interrogativa. La versión interrogativa es súper fácil. Solamente intercambios de lugar. ¿A qué me refiero? Si la oración era I am, por ejemplo, a ver, I am a teacher. Pregunta, intercambio de lugar. Es decir, empezaré siempre, para el caso de la pregunta, ¿ok? Siempre por el verbo be. Am, is o are, dependiendo del sujeto que tenga ahí, ¿cierto? Sea I, sea you, sea he, ¿ok? En el caso de las respuestas cortas tenemos yes, I am, yes, you are, yes, he is, dependiendo de lo que me van preguntando, ¿sí? Ahora, si es que yo afirmo al comienzo, afirmo al final, ¿ok? ¿A qué me refiero? Es para el caso de las respuestas cortas, es la regla de la comita. Mira, una, vamos a ponerlo con otro color para que lo visualices mejor. Mira aquí. 1, 2 y 3. Son 3 palabras. Para el caso de las respuestas cortas, hay una regla bien simple. No vayas a responder con 2 palabras. Es decir, yes, I, o sea, 1 y 2, es lo único que no se permite. Puedes tener 3, 4, 5, un montón de palabras. Obviamente, si tienes 5, 6, un montón de palabras, ¿ok? Sería una respuesta larga. ¿Cuándo es una respuesta corta? Fácil. Cuando afirmas al comienzo, afirmas al final. Y si niegas al comienzo, niegas al final. Respuesta corta tiene esta característica. Afirmo al comienzo, afirmo al final. Si fuera una negación, negaría al comienzo y negaría al final. Y el segundo espacio es exclusivo del pronombre. ¿Sí? Vamos a ver la negación para que se me entienda mejor a lo que me refiero. Acá yo tengo una negación. Niego al comienzo, que se supone debo de hacer hasta el final. Exacto, debo de negar. Ahora, recuerda la regla. Mientras no tenga 2 palabras, está estupendo. No, I'm not. Genial. Pero también puedo decir no, I am not. 4 palabras. También es válido. ¿Ok? Porque está cumpliendo la regla. No tiene 2 palabras. ¿Ok? Tiene 3, 4. ¿Ok? Y está cumpliendo esto. Niego al comienzo, niego al final. Esa es la regla de las respuestas cortas. Y lo mismo va a hacer para los demás. No, you aren't. No, he isn't. No, she isn't. No, it isn't. No, we aren't. No, you aren't. Otra vez. No, they aren't. Ahora, seguramente me preguntarás, ¿y esa negación es una respuesta informal o formal? Ojo, esa negación puede ser, vamos a poner este ejemplo, ¿ya? El caso de no, de la primera, este de acá. No, I'm not. También se puede expresar como no, I am not. 4 palabras, ¿es una respuesta corta? Por supuesto que sí. No, I'm not. 3 palabras, ¿es una respuesta corta? Claro que sí. ¿Ok? Las dos son válidas. ¿Ok? Bien, vamos a ver la siguiente diapositiva. Possessive adjectives, adjetivos posesivos. Ejemplo. Tenemos que
el adjetivo posesivo necesita de un sustantivo. El adjetivo posesivo, sin un sustantivo al costado, no puede estar. Es su estructura. Adjetivo posesivo y al costadito, inmediatamente luego del adjetivo posesivo, viene un sustantivo. ¿Por qué? Porque el adjetivo te indica que le pertenece a alguien, pero para hablar de pertenencia, pues se requiere de una posesión. Y al sustantivo es esa posesión. ¿Ok? Tenemos el caso de my. Mi, mío, mías. ¿Ok? Your, tuyo o tuyas. Indica que le pertenece a usted o a ustedes. Sea un libro, un diccionario, un cuaderno. ¿Ok? His, de él. ¿Ok? Puede ser his books, sus libros. His friends, sus amigos. ¿Ok? Her, que le pertenece a ella. Que la dueña es ella. ¿Ok? It's, que le pertenece una cosa o un lugar. Ejemplo, si yo digo los parques de Lima, sus parques, ¿cierto? Se expresaría como its parks. ¿Por qué? Porque estoy hablando de que el propietario es Lima. Pero como Lima no es persona, no es chico, no es chica, no puedo decir his o her. ¿Quién corresponde? Corresponde its. Tenemos our que nos pertenece a todos nosotros. ¿Ok? Their, que le pertenece a varios o varias. ¿Ok? Para los plurales. Ejemplito acá. This is my book. Este es mi libro. Es mi pertenencia. ¿Sí? Veamos la siguiente diapositiva. Bien, acá tenemos algunos ejercicios. Es el caso de la número 1. My o I. Y luego tengo la palabra name. La palabra name es mi sustantivo. Lo que había dicho anteriormente. El adjetivo posesivo es el que va al lado del sustantivo. Entonces, ¿quién correspondería aquí? Exacto, corresponde my. Tengo we, tengo our. Y acá está el sustantivo parents, padres. Por lo tanto, corresponde el adjetivo posesivo our. Acá ya no tengo un sustantivo, lo que tengo es un verbo. Entonces, ¿quién va al lado? Inmediatamente luego, al costadito del verbo. Exacto, el pronombre personal, que en este caso sería he. ¿Ok? Porque he, she e it, la tercera persona singular, trabaja con el estado is. Tengo el sustantivo name. Otra vez, hay un sustantivo, eso está súper fácil. Exacto, ya lo estoy marcando. It's. Acá, parents. Sustantivo otra vez. Y si es sustantivo, ¿quién corresponde? Ajá, adjetivo posesivo. Tenemos her o she y está la palabra sister. Excelente. Corresponde un adjetivo posesivo. Ahora, you o your are. Acá tengo un verbo. Inmediatamente al costadito de un verbo, ¿quién está? Está el sustantivo. ¿Por qué? Porque el orden es sustantivo, verbo, complemento. Así, sustantivo. Al costadito del sustantivo o del sujeto, siempre, 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 ¿quién está? Está el verbo. ¿Ok? Ahora, ¿por qué dije sustantivo? Es decir, si yo digo that house, house es sustantivo, ¿cierto? Ese sustantivo está trabajando en mi oración. Si es que yo digo that house is beautiful, ese sustantivo está trabajando como un sujeto, claro. Si es que yo tengo mi sujeto ahí, ¿ok? Mi sujeto puede ser, ¿ok? Casa, persona, lugar, etc. Al costadito del sujeto va a estar mi verbo y luego viene el complemento. Entonces, como yo veo acá un verbo, aquí tiene que estar el sujeto you. Live, vivir. ¿Quién está ahí? Está él. Claro, el sujeto. He o his daughter, pero daughter es sustantivo. ¿Quién debe estar ahí? Claro, tiene que estar este de acá. Tiene que estar el adjetivo posesivo. She o her house.
Es un sustantivo, facilísimo. Excelente. Este es el adjetivo posesivo. Ahora tenemos my son is David. ¿Okay? Si tenemos my son is David, esta palabra my son puede ser reemplazada por ¿quién? Por he. Claro. I like music. Pero fíjate acá. Favorite band. Eso. Estamos hablando de una banda. Por lo tanto, estamos viendo que hay un sustantivo. Delante del sustantivo, ¿quién debe de estar? El adjetivo. ¿De qué tipo? Pues del tipo posesivo. ¿Ok? Ahora, I have two brothers. Tengo dos hermanos. ¿Ok? Plural. ¿Qué corresponde aquí? Their. Claro, porque digo los nombres de ellos. Nicole is a teenager. Entonces, estoy hablando de Nicole. ¿Qué corresponde ahí? Corresponde she, ¿cierto? She, y acá le faltó el is. She is 16 years old. ¿Ok? My glasses are old. Si te percatas, estamos hablando de los lentes. Plural, por lo tanto, corresponde they. ¿Ok? Bien. Acá te dejo algunas respuestas. Ojo, aclarando de que aquí va el is. Ajá. Ahí está. ¿Ok? Porque recuerda, el sujeto no va solo. Sujeto, verbo y recién los complementos. ¿Ok? Bien. Sustantivo. El sustantivo puede ser contable y no contable. Ahora hablaremos de sustantivos contables. Los sustantivos contables, también numerables, como quieras expresarlo, van a ser del tipo singular y del tipo plural. Así es como los vamos a dividir. Lo singular, ¿okay? Es decir, la unidad, irá acompañado de la palabra a o an, dependiendo de mi sustantivo. ¿A qué me refiero? Si es que mi sustantivo tiene inicio de sonido, es decir, el primer sonido es una consonante, será la palabra a la que lo acompañe. Ejemplo, a cup, una taza, a watch, un reloj, a dish, un plato, a baby, un bebé. Ahora, acá la palabra European empieza con sonido de vocal. Por eso es que se coloca la palabra a. Ojo, el sonido es el que manda. Pero, si es que yo tengo un sonido vocálico, como es el caso de la palabra engineer, para evitar una suerte de cacofonía, es que se coloca la palabra an. ¿A qué me refiero? A que cuando se tienen dos sonidos de vocal, se crea una cacofonía en otro idioma. Entonces, decir a engineer está mal dicho. Lo adecuado, lo correcto, lo aceptado, ¿ok? Es an engineer. Ahora, para el caso de los plurales tenemos cup es singular, plural cups. Pero si es que yo tengo la terminación CH, SH, X o S, ¿qué sucederá? Pues fácil, agregamos ES. ¿Por qué? Porque cuando vea que termina en una de estas palabritas, una de estas letritas, mi sustantivo que termine en una de estas letras debe de se le debe de agregar la ES. ¿Por qué? Porque la regla así lo manda. Pero si ves que tu sustantivo termina en consonante, Y, ¿qué sucederá? Pues va a cambiar esa Y. Eliminas a la Y. ¿Ok? Vamos a poner aquí. Eliminamos a la Y. ¿Sí? Eliminamos a la Y y stop. Y en su lugar va a quedar IES. Ahora, algunos me preguntan, profesora, ¿qué pasa si yo tengo una palabra como day, día? Vamos a escribirlo por acá, tan solo para tenerla como referencia. ¿Ok? Day, día. Ahí está.
Pues esta palabra day va a cambiar por days. Simplemente le agregas la S, nada más. ¿Ok? Solo agregas la letra S. ¿Por qué? Porque como esto de acá no es una consonante, porque la regla dice consonante Y, nunca dijo vocal Y. ¿Ok? Por eso solo se agrega una S. Y quedó. Ahora, la cuarta regla para los plurales es, si es que tu sustantivo termina en F, es decir, pronunciación F, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Pues cambias la F, eliminas a la F, vamos a eliminar, aquí, ya está, eliminamos a la F, y en su lugar colocarás a la VES, y es la versión plural de esta palabra. Hoja, hojas, ¿ok? Veamos más ejercicios por aquí. Ok, antes de los ejercicios, aquí tenemos los sustantivos singulares más detallados. Ejemplo, a book, a child, un niño o una niña, no tiene género. A woman, una mujer. A man, un hombre. ¿Te percatas? Todos estos son singulares y empiezan con sonido de consonante. Acá, an eraser. ¿Por qué? Porque empiezo con sonido de vocal. An apple, sonido de vocal. An elephant, sonido de vocal. An architect, sonido de vocal. ¿Ok? Bien, acá tienes el caso de los sustantivos irregulares. Quiere decir que debes de memorizar, ¿sí? La palabra child, un niño o una niña, tiene un plural, que es children. La palabra woman tiene su plural women. Man, plural men. Person, plural people, personas. ¿Ok? Estos son sustantivos irregulares. Cuando digo irregulares quiere decir que no cumplen las reglas y que debemos de memorizar. Ok, aquí tenemos una lista. Okay. La palabra a car, yo digo 2 carros, 3, 4. Si no menciono la cantidad del número, quiere decir que simplemente digo carros en plural. Punto. A table, una mesa, 2 tables. An airport, 2 airports. An apple, 2 apples. An hour. Si te percatas, a pesar de que esté la letra H, okay, para que se visualice mejor, lo vamos a resaltar por acá con rojito, porque no se ve bien anaranjadito. Y ahí está. ¿Te percatas? Ahí está la palabra hour. Empieza con una H, ¿sí? Pero esa H no está sonando. Hour. Como no suena, debe de ir an hour. Y su plural, hours, 2 hours, 3 hours, dependiendo de. ¿Ok? A house, 2 houses. A university, 2 universities. A European, 2 European. Ahora, tenemos el caso de house. A house. En este caso, la letra H sí suena. House. Emite sonido de consonante. Por lo tanto, es a house. No se requiere de la palabra an, porque aquí hay sonido de consonante. ¿Ok? University. También otro sonido de consonante. Por lo tanto, a university. A European, otro sonido de consonante. ¿Ok? Entonces, siempre percatarnos de los primeros sonidos de mi sustantivo singular. Para los plurales no hay ese problema del primer sonido. ¿Ok? Para los plurales hay que recordar a las reglas, que son la terminación CH, X, SH, ¿ok? S, o cuando termina en consonante Y, que se cambia la Y y se coloca la IES, o cuando termina en consonante Y, perdón, o cuando tenemos el caso de los sustantivos irregulares que hay que memorizar. Ejemplo, acá tenemos child, children, niño, niños. Person, persona, people, personas. Man, hombre, men, hombres. Woman, plural, women. Foot, pie, plural, feet, pies.
Tus, diente. Tis, dientes. Mouse, ratón. Mice, ratones. Sheep, oveja. Sheep, oveja. Este de aquí no necesita de una S ni nada de... Bien, acá tenemos la siguiente diapositiva. Unos ejercicios para practicar. Bus, buses. Dish, dishes. Church, churches. Bueno, esta de aquí es una diapositiva para practicar. Aquí he colocado las respuestas para que se puedan ayudar. ¿Sí? Aquí está lo que les estaba mencionando. Bus, buses. Dish, dishes. Church, churches. Box, boxes. Secretary, fíjate acá. Está la consonante y una Y. ¿Qué pasó? I-E-S. ¿Quedó ahí? ¿Sí? Acá también. Consonante Y. ¿Qué pasó? Claro, desapareció la Y y en su lugar fue la I-E-S. Acá. Shelf. Shelf es estante. Y en lugar de esta F, la V-E-S. Party, consonante Y. En lugar de la consonante Y, ¿quién va? I-E-S. Ahí está. Day. Days. Lo que les decía, ¿no? Algunos me preguntan, ¿qué pasa con day? Pues day tiene vocal. No puedes desaparecer a la Y. De frente nada más la S y ya quedó. ¿Ves? Acá también. Vocal Y, pues no te hace problema. Solo la S y ya queda. Mira acá. F. Entonces, cambias a la F y la vas a reemplazar por V-E-S. Wolf, que significa lobo, lo cambias por qué? Aquí, por wolves. Y queda. Girl, chica, girls. Laptop, laptops. Family, families. Boy, boys. Toy, toys. Wife, lo que te decía, sonido. No es que termine en E, no, es el sonido último. Como que hay sonido wife, sonido de F, el último sonido es una F, lo cambias por la V-E-S. Siguiente. Acá, hablemos de los demonstratives. Los demonstratives básicamente son para referirse a que algo está cerca. Near significa cerca, o que está lejos. Far. Ok, vamos a colocar una flechita de lejos. Está bien lejos. Y near, que indica cercanía. Ahí está. Para que ubiques. Pero, si es que nos referimos a lo singular, tenemos que está this y tenemos también a that. La diferencia que este indica que está cerca y este indica que está lejos. ¿Ok? Cuando es plural, pero yo sé que está cerca, pues uso this. Si es que es plural y está lejos, utilizo those. Vamos a ver unos ejemplos para que se me entienda mejor, unos ejercicios. ¿Sí? Mira acá. Can I introduce you? ¿Puedo presentarte? Dice. ¿Cierto? Eso le dice. A Paul. Dice, Paul. Te dice, esta es Marcela. Como yo tengo a mi amiga Marcela al lado, le digo, this is Marcela. Esta es Marcela. Marcela es singular y está cerca. This is Marcela. Esta es Marcela. Y ahora a Marcela le digo, oye Marcela, este es Paul. Paul es singular y está cerca mío. Le digo, this is Paul. Ahí requiero del demostrativo. ¿Ok? Acá. La número 2 es, y te dice Samuel over there. Esto de acá, vamos a colocarlo en otro color para que lo visualices bien. Vamos a poner en este color. Te dice over there. Estas palabritas de acá, over there, significan por allá. Entonces, hace alusión de que algo o alguien está lejano, está distante. Corresponde ahí el demostrativo that o those, dependiendo, ¿cierto? Si es singular that y si es plural those. Fíjate que acá dice que Samuel está por allá. Entonces Samuel es singular y me indica distancia. Debe de estar ¿quién? Exacto, la palabra that. Is that Samuel over there? ¿Está Samuel por allá? ¿Cierto? No, te dice. Ese es Tomás. No, that is Tomás. ¿Ok? Ahora, tercer ejemplo. Good morning, buenos días, te dice. Y acá, Park Peralta speaking. O sea, te dice,
Este es Mark Peralta speaking. Quiere decir que yo supuestamente me llamo Mark Peralta y me presento. Este es Mark Peralta. ¿Ok? This is Mark Peralta. Ejemplo 4. Te dice, ejercicio 4. Excuse me, discúlpeme, te dice. Acá se presta, mira, la palabra diccionario singular. Se presta para la palabra that o la palabra this. Perdón, o la palabra this. Pero, seguimos leyendo y te dice, yes, thanks, sí, gracias. Here you are, eso significa aquí tiene. Indica que está cercano. Ok, yo ya sé que era singular y lo único que me faltaba saber era si es que estaba cercano o lejano. Como me dice, aquí tiene, me da a entender que es cercano. Por lo tanto, aquí debe estar la palabra that. ¿Ok? En la número 5 te dice, excuse me, y te dice, yes, y te dice, sit, free, asiento libre. No, no lo está. Quiere decir que es este asiento o es este asiento. ¿Está este asiento libre? No, no lo está. ¿Te percatas? Está cercano. Da a entender que el lugar es cercano. Por lo tanto, corresponde this. ¿Ok? Ahí tenemos a this. La número 6. Where's Patrick? ¿Dónde está Patrick? Look, mira. He's there. There. Esta palabrita. There. Allá. Lejos. Y te habla de una mujer que está al lado de Patrick. Quiere decir que si Patrick está lejos, la mujer que está a su lado también está lejos para ti. That woman. ¿Ok? La número 7. Delicioso, agradable. Dice, delicious. Delicioso, dice. Y te habla de unos chocolates que están muy agradables. Quiere decir que si estás probando unos dulces, entonces se asume que están cercanos a ti. ¿Correspondería qué cosa? These o correspondería those. Obviamente corresponde this. ¿Ok? Ahora veamos aquí. Aquí tenemos las respuestas.